Buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Qué bueno el poder estar aquí una vez más esta semana con tu programa Encendiendo la Llama. Hoy vamos a hablar bajo el título El impacto de la unción. En estos últimos días estaba escuchando una canción en portugués que se llama Reaviva la Llama. Y hay una frase tremenda dentro de esta canción que dice: despierta, iglesia, en oración, haznos arder de nuevo, haz que arda el fuego, devuélvenos al primer amor. Toda la semana he tenido la misma pregunta en mi cabeza y una y otra vez he sentido la misma respuesta de parte del Señor. Y la pregunta que he tenido en mi cabeza es: ¿por qué hoy en día no vemos la misma cantidad de milagros que se veían antes? ¿Por qué hoy en día en la mayoría de nuestros servicios de los domingos nada pasa? No vemos en muchas ocasiones vidas que vengan a Cristo, no vemos de una manera usual en la mayoría de nuestras congregaciones. Hoy en día, ¿verdad? No vemos sanidades sobrenaturales tomando lugar, no vemos liberaciones tomando lugar en medio nuestro. Y yo me preguntaba toda la semana, ¿por qué es esto? Y escuchaba una y otra vez la misma voz hablar a mi espíritu y decirme: Sheila, la respuesta es la falta de consagración y la falta de compromiso. Y quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana que me escuchas, mi amigo que me escuchas toda la semana. Muchas veces queremos ver milagros acontecer en medio nuestro, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo con el Dios que hace los milagros. Muchas veces estamos clamando por señales, pero hay peleas, contiendas, murmuración entre los hermanos unos con los otros. Muchas veces queremos ver las congregaciones llenas, pero en muchos de los casos las motivaciones son las erradas. Muchas veces hacemos miles de eventos, miles, ¿verdad?, de programas tratando de atraer a las vidas, pero lo hacemos en nuestras fuerzas humanas, lo hacemos con nuestra agenda y se nos olvida que lo más importante es que el Señor, que el Espíritu de Dios sea el invitado de honor, porque es Él el que tiene el poder para transformar, para libertar, para salvar. Se trata de Él y no de nosotros. Cuando lo dejamos a Él fuera de nuestros planes, cuando hacemos nuestras propias agendas, cuando lo limitamos a Él, cuando le decimos: yo soy el jefe y yo quiero que tú te muevas de esta manera, cuando limitamos el tiempo, la manera, cuando decimos: Señor, tienes que moverte así, tienes que moverte por este tiempo, tienes que hacerlo de esta manera, cuando ponemos el programa del hombre por encima del programa del cielo, entonces las cosas no funcionan. Si nos encontramos en este momento, en este lugar, la iglesia, obviamente Dios tiene un remanente, pero en muchos lugares se está viviendo y está aconteciendo lo que estoy hablando en esta mañana, es porque hemos perdido la visión, es porque nos pensamos que se trata de nosotros y es porque hemos perdido el verdadero amor. Y es que Dios quiere dirigir tu vida, Dios quiere dirigir tu congregación, Dios quiere dirigir tu ministerio. Y cuando es Dios el que está en control, cosas extraordinarias van a tomar lugar. La semana pasada estuvimos hablando en nuestro programa de la necesidad de la iglesia de estar ungido hasta los huesos. Cuando nosotros nos disponemos a hacer esas vasijas en las manos del Señor, en permitirle al Señor que no solamente sea el salvador de nuestra vida, sino también el Señor de nuestra vida, cuando Él es nuestra prioridad, cuando pasamos tiempo con Él, iglesia, cuando conocemos su palabra, cuando caminamos en integridad, cuando las motivaciones de nuestro corazón son las correctas, cuando lo que más queremos realmente es agradarle a Él, entonces Él mismo se encargará que todas las cosas que mencioné anteriormente puedan tomar lugar en medio nuestro. Entonces pasarán los milagros, entonces acontecerán las cosas sobrenaturales en medio nuestro. Pero repito, en esta mañana necesitamos entender que necesitamos estar ungidos hasta los huesos. Necesitamos el fuego de Dios en nuestros corazones. Necesitamos sentir esa pasión por Dios una vez más. Necesitamos volver al primer amor, porque cuando nosotros nos acercamos a Él,
Él se acercará a nosotros y los milagros y las señales entonces acontecerán. Cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, entonces ellos recibieron ese poder dunamis, la dinamita, para ser testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. El fuego de Dios, la pasión por Jesús ardía en sus corazones de tal manera que no solamente fueron ellos cambiados, fueron ellos transformados, sino que también ellos se volvieron vasijas disponibles y dispuestas para ser usadas, y entonces comenzaron a acontecer obras extraordinarias en medio de la iglesia, en el libro de los Hechos, donde quiera que los apóstoles se movían. Cuando estamos ungidos hasta los huesos, esa unción no solamente va a impactar tu propia vida, sino que también va a impactar la vida de aquellos que te rodean. Y Dios quiere usarte a ti y a mí en medio de este tiempo, en medio de esta generación. Dios quiere hacer el fuego arder en medio de nuestras vidas, ese fuego que purifica, ese fuego que aviva, ese fuego que trae luz a donde había oscuridad. Pero tienes que disponerte y decirle en esta mañana: Señor, yo vengo delante de ti como el sacrificio. He aquí mi corazón. Haz tú descender el fuego, porque el fuego viene del cielo. Es el Espíritu de Dios quien puede hacer arder ese fuego en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos y le decimos: he aquí mi corazón, Señor, he aquí el sacrificio, ahora avívame, levántame, restáurame, Señor, y pon en mí ese deseo de ser un instrumento en tus manos. Cuando la iglesia está en fuego, cuando la iglesia está en avivamiento, cuando la iglesia busca a Dios en oración, cuando estamos unánimes, cosas tremendas van a comenzar a acontecer en medio nuestro. Cadenas se van a romper, el yugo se va a pudrir, los enfermos serán sanados, los cojos saltarán, los ciegos verán, los sordos oirán, los paralíticos se levantarán, cuando realmente le permitimos al Espíritu de Dios que nos impacte, que nos cambie, que nos transforme, cuando a Él le buscamos. Mira lo que dice Levítico 6, versículos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote era el responsable, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 16, hablando de lo que estaba aconteciendo en la iglesia después de que los apóstoles, fueron tocados, fueron impactados, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron ese poder dunamis, algo comenzó a cambiar. Mira lo que dice Hechos 5, versículo del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, aleluya, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No dice algunos, dice y todos eran sanados. Cuando el poder de Dios, cuando la presencia de Dios,
Cuando la unción de Dios está en nosotros, que ya dice la palabra, que está sobre nosotros, pero ahora nosotros le buscamos en intimidad, pero ahora nosotros nos postramos delante de Él, pero ahora nosotros nos consagramos, ahora nosotros tomamos la decisión de separarnos y de apartarnos para poder ser instrumentos en sus manos. No solamente nosotros vamos a ser transformados, sino que todo aquel que nos rodea va a recibir el impacto de la unción, va a ser tocado, va a ser cambiado, la tristeza se va a ir, el dolor se va a ir, el gozo de Dios va a entrar, va a tocar, el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Y es que sabes algo, cuando estamos llenos del fuego y del poder de Dios, es evidente. El fuego es inconfundible. Yo no tengo que decir que hay fuego en mi vida. El fuego se va a notar, el fuego va a ser visible, otros van a poder ver el poder de Dios, la presencia de Dios a través de nuestra vida. Hoy quiero hablarte en esta mañana de una ocasión especial donde nos encontramos al apóstol Pedro y al apóstol Juan, quienes iban en camino al templo a orar, cuando de pronto se encuentran con un necesitado, alguien que dependía de un toque divino para realmente poder ver un cambio en su historia. Humanamente hablando, para este hombre no había esperanza. Estaba condenado a vivir en esta condición por el resto de su vida. Sin embargo, aquellos hombres llenos de Dios, bajo el poder, la dirección y la guianza del Espíritu Santo, fueron vasijas usadas por Dios para escribir una nueva historia en la vida de este hombre. Esta historia la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 8. Te lo voy a leer en esta mañana. Dice la palabra de Dios. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Me gustaría que por los próximos minutos analizáramos esta preciosa historia, todo lo que toma lugar o todo lo que acontece en este encuentro, para que podamos entender qué es lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de un hombre y cómo el Señor puede y quiere usarte en este tiempo, a ti y a mí, para ser instrumentos en sus manos, para impactar vidas en medio de este tiempo. El impacto de la unción. Quiero hablarte de lo que hizo el impacto de la unción en la vida de estos discípulos primeramente, y luego voy a hablarte del impacto de la unción, del impacto de la presencia de Dios, del impacto del toque de Dios en la vida de este cojo. Primeramente, los discípulos vemos que cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando nosotros tenemos una intimidad con Él, cuando nuestra vida ha sido consagrada a Él, cuando nosotros le conocemos a Él, entonces Él mismo nos guía. Número uno, los discípulos fueron llevados por Dios al lugar donde había la necesidad. El Señor mismo se va a encargar de poner delante de nosotros las vidas que están necesitadas. Cuando tú y yo, repito, en esta mañana, estamos llenos de su presencia, Él va a guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Él sabe dónde hay una necesidad y Él nos va a llevar a nosotros al lugar donde estaba la necesidad. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿qué estamos haciendo nosotros con esas vidas
que Dios está poniendo frente a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas vidas que Dios ha permitido que estén cerca de nosotros? ¿Las estamos ignorando como el resto de los que se dirigía al templo? ¿O les estamos dando una palabra de parte de Dios? ¿Les estamos ayudando? ¿Les estamos levantando? Iglesia, este mundo está lleno de necesitados. Este mundo está lleno de cojos y de paralíticos espiritualmente hablando. Este mundo necesita la palabra que ya Dios ha puesto en tus labios y en mis labios para traer el cambio en la vida del necesitado. Es tiempo de predicar el evangelio. Es tiempo de hablar de Dios. Estamos demasiado entretenidos. Hemos perdido el enfoque. Se nos ha olvidado lo más importante. Hemos quitado la mirada de Jesús. Estamos, ¿verdad? Muchas veces ocupados en miles de cosas que no valen la pena y hemos dejado a un lado lo más importante. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Es necesario que en este tiempo como nunca antes hablemos del poder de Dios, hablemos de las buenas nuevas del evangelio, porque Dios nos está llevando y nos llevará a lugares donde hay necesitado para que podamos ser la voz de Dios en medio de aquel lugar. Romanos 1:7 nos habla de cómo, ¿verdad? No podemos avergonzarnos del evangelio. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Número 2, que hace la unción o el impacto de la unción en la vida nuestra, en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Una iglesia llena del poder de Dios no solamente es llevada por Dios al lugar de la necesidad, sino que reconoce la necesidad una vez que la tiene enfrente y guía hacia la solución. Cuando leemos esta historia hasta el final, nos damos cuenta, ¿verdad?, que este hombre llevaba viniendo afuera de este templo, no una vez, sino que acostumbraba a venir afuera de este templo para pedir limosna. ¿Ok? Me pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas no habían visto anteriormente a este hombre afuera de este templo? ¿Cuántos quizás lo habían ignorado? ¿Cuántos quizás habían sentido lástima? ¿Cuántos quizás le habían dado limosna? ¿Cuántos líderes religiosos habían pasado por delante de él? Sin embargo, todos continuaban de largo. Quizás decían, no tengo nada que darle. Otros pensaban que no había nada que pudieran hacer, o otros desconocían que ciertamente había uno que podía hacer algo completamente diferente y cambiar la historia de este hombre. Quiero decirte algo. Podemos llamarnos cristianos, podemos tener un templo, podemos tener una congregación, podemos tener la estructura, pero el único que puede cambiar las vidas es el Espíritu Santo. Así que tenemos que decirle al Espíritu Santo de Dios, ven, tócame, lléname, cámbiame, transfórmame, mira el templo, mira la congregación, tú eres el dueño de este lugar, tú eres el invitado de honor. Cuando yo abro las puertas de mi congregación el domingo, tú eres el invitado de honor. Si no hay nadie, pero estás tú, es más que suficiente, porque tú eres el que tiene el poder para cambiar y para transformar. Podemos tener la estructura, pero nada va a acontecer a no ser que le permitamos al Espíritu Santo de Dios que obre en medio nuestro y le decimos, heme aquí, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras hacer. Así que muchos habían pasado, muchos habían visto a este hombre, sin embargo, nada ni nadie había hecho nada al respecto. Repito, necesitamos el poder de Dios, porque es el poder de Dios el que trae el cambio en las vidas. Pero llegó Pedro y llegó Juan, hombres de Dios, hombres ungidos
que no solamente lo vieron, sino que se le acercaron. Una iglesia llena del Espíritu Santo capta también la atención del necesitado de este mundo. Le hace que les mire. Pedro y Juan les dice que lo miren. Primeramente ellos lo miran a él fijamente y luego le dicen a este hombre que lo miren a ellos. Qué tremendo. Cuando la iglesia está llena del Espíritu de Dios, entonces puede captar la atención de aquel que está necesitado. Este hombre posiblemente tiene que haberse sentido avergonzado. No solamente era cojo, no solamente tenía esta condición física, sino que esta misma condición había provocado en él algo más, una condición ahora emocional. Este hombre se había vuelto un mendigo, este hombre era mal visto, este hombre dependía de otro, este hombre era rechazado en medio de la sociedad. Pero cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, de la compasión de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios, otros van a poder verlo. Otros van a estar a la expectativa de que le demos algo, pero lo que le vamos a dar no va a ser lo que ellos están esperando. Lo que podemos darles es aquello de lo que estamos llenos. Otros dan oro, otros dan plata, otros pueden dar muchas cosas, pero el apóstol Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, aleluya. Así que él no quería darle algo, no le iba a dar algo el Señor que le iba a resolver solamente su condición o su situación por ese día, sino algo que lo iba a transformar para siempre. Número 3, una iglesia llena del poder de Dios es un instrumento en las manos de Dios para hacer milagros en medio de este mundo. Pedro y Juan sabían que no se trataba de ellos. Ellos sabían que no era en su nombre, ellos sabían que no era en su fuerza, sabían que era en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pedro y Juan, repito, en esta mañana no les iba a dar a este hombre una respuesta a su necesidad en ese momento. Solamente una provisión para ese día, solamente una respuesta para la necesidad que él tenía ahora. No. Dios le daría más de lo que este hombre estaba esperando. Dios le haría restitución. Dios lo levantaría. Dios lo sanaría y Dios le daría la oportunidad de una nueva vida. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Iglesia, despiértate. Número 4, una iglesia llena de Dios ayuda a otros a levantarse. No deja a los que están en necesidad, sino que les ayuda a levantarse. Una iglesia llena de Dios le da la mano hasta que ellos se pongan en pie, hasta que ellos estén firmes sobre sus pies. Termino en esta mañana con el impacto sobre la vida del cojo. Número 1, su condición actual y con la cual llevaba años es cambiada para siempre al instante. Este hombre llevaba más de 40 años en esta condición. ¿Y cómo yo lo sé? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años en esta condición. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era cojo de nacimiento, había estado condenado a depender de la ayuda y de la misericordia de otros para sobrevivir. No podía valerse por sí mismo. Era un mendigo. No solamente tenía una lisiadura física, sino una lisiadura emocional que posiblemente le haya provocado tristeza, le haya provocado rechazo, le haya provocado soledad. Sin embargo, un toque de Dios, el impacto de la unción cambió su vida para siempre. Le dio una nueva oportunidad de vida, un nuevo comienzo, más que la provisión diaria, le dio la sanidad, la salvación, la capacidad de poder trabajar para su propio sustento, de no depender de otros. Pasó de ser cojo a ser el testimonio del Dios
que sana a los cojos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. El impacto de la unción en los necesitados. Número 2, sus expectativas fueron superadas. Él esperaba resolver a través de ello parte del sustento para la necesidad de ese día, o quizás el sustento completo para la necesidad en cuanto a la provisión de ese día, pero no tenía esperanzas de un cambio. Sin embargo, Dios tenía más para él, como mismo Dios tiene más para nosotros, más de lo que podemos creer, pedir, ni tan siquiera imaginar. Para el cojo era un día más. Para Jesús, una cita del cielo para sanar, cambiar, transformar y restaurar la vida de un hombre en necesidad. Más de lo pedido, más de lo imaginado, porque Dios siempre quiere sorprenderte. Número 3, el impacto del encuentro. Su vida cambió para siempre. Cuando Jesús llega a nuestra vida, todo va a cambiar para siempre. Este hombre entonces pasó de estar afuera del templo a entrar al templo, al mismo lugar donde había permanecido por mucho tiempo afuera, pero ahora en una condición diferente, saltando, alabando a Dios, y todos tuvieron que verle andar y alabar a Dios. Iglesia, Dios nos está llamando en este tiempo a ponernos de pie. Somos un ejército. Somos un ejército en este tiempo. Somos la sal de la tierra, la luz en medio de este tiempo, y Dios quiere usarnos. Dios te dice hoy, deja a un lado las excusas, deja a un lado el desánimo, la queja, deja a un lado la tristeza, deja a un lado yo no puedo, yo tengo poquito, y levántate en el nombre de Jesús. Dios te está llamando, iglesia, a salir a la calle para poder traer dentro del templo a los cojos, a los ciegos, a los mancos, aquellos que no pueden valerse por sí solos. Así que decídete hoy y dile a Dios, Señor, avívame a mí, Señor, tócame a mí, ayúdame a hacer en tus manos un agente de avivamiento para mi ciudad, para mi congregación, para mi casa, para mi comunidad. Dios nos ha dado una misión, una asignación, y es hora de que te levantes, es hora de que te despiertes, es hora de que prediques, porque la venida del Señor puede tomar lugar en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe, pero ciertamente puede acontecer en cualquier momento. Así que alístate, despiértate para que puedas ser un instrumento de Dios en este tiempo y hablarle a los cojos y decirle, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma tu lecho y anda. Isaías 61, 1-5, y con eso termino en esta mañana. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Dios quiere usarte a ti y a mí. Así que en esta hora digámosle, Señor, heme aquí, envíame a mí y úsame a mí. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, porque una y otra vez tú hablas a nuestros corazones. Una y otra vez, Dios mío, Señor, Padre, tu misericordia ha sido nueva esta mañana. Ayúdanos, Señor, a alistarnos, a prepararnos. Ayúdanos a disponernos para poder ser, Señor, instrumentos en tus manos, para poderte ver a ti, no solamente, Señor, cambiar y transformar nuestras vidas, sino, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, poder cambiar y transformar las vidas de otros. Señor, aviva el fuego en medio de nosotros. Señor, aviva el fuego, Señor, en medio, Señor, de nuestras congregaciones. Padre, despierta una vez más en nosotros
ese deseo de buscarte, ese deseo de adorarte, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos puesto excusas, Señor. Padre, cuando no tenemos cómo justificarnos, perdónanos, Señor, y ayúdanos una vez más, levántanos una vez más, llénanos una vez más, tócanos una vez más, Señor, y envíanos, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Te amamos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos la próxima semana en tu programa de Encendiendo la Llama. Bendiciones. De armas trae luz a nuestra alma, con su voz y fe nos llaman a la salvación que nos sana. En la pantalla Vida TV, el mensaje de amor se ve. Jesús es quien nos guiará a una vida llena de paz. Encendiendo la llama está, llevando esperanza y más. Con Jesús en nuestro corazón, vivimos en su salvación. Palabras que llenan el alma están, llevando esperanza y más. Con Jesús en nuestro corazón, vivimos en su salvación. Encontramos paz y con Él nunca más atrás. Cada oración nos fortalece, su amor nos envuelve, siguiendo el camino de fe. Jesucristo es nuestro Rey, encendiendo la llama está, llevando esperanza y más. Con Jesús en nuestro corazón, vivimos en su salvación.